equipo número 3, conformado por Rodrigo Humberto, Montserrat, Yalitza, Julisa, Joanny, Salvador y Miguel Ángel, presentarán el día de hoy el tema Six Sigma en el área del proceso de análisis. Bien, un proceso de análisis está conformado por una metodología de MAC que consiste en definir, medir, analizar y controlar. Representa una etapa determinante, ya que a partir de ella se reconocen cuáles son las causas de nuestro problema. Podemos identificar también cuáles son las principales fuentes de variación y con ello lograr determinar el camino o los caminos que se deben de seguir para poder alcanzar una fase de mejora. Las actividades principales dentro de este proceso de análisis son el análisis de la capacidad del proceso para que posteriormente se pueda establecer las variables significativas. Bien, existen diferentes causas de variación, por ejemplo, las causas comunes y las causas especiales. Las causas comunes son aquellas que están enfocadas a todo, es decir, perjudican el diseño deficiente, los materiales inadecuados, una mala iluminación, entre otras cuestiones. Y las causas especiales son aquellas que están específicamente enfocadas en situaciones que no van a afectar a todos. Por ejemplo, las máquinas desajustadas, los métodos ligeramente alterados y quizás algunas diferencias entre los trabajadores. También podemos identificar dos diferentes tipos de procesos, por ejemplo, un proceso estable y un proceso inestable. Y para cada proceso también existen diferentes causas de variación. Por ejemplo, en un proceso estable, nosotros podemos identificar causas comunes, control estadístico, variación predecible, mejoramiento a través de un sistema y también se puede predecir su capacidad. Las causas de un proceso inestable no necesariamente deben de tener una gran variación. La variación es no predecible y el mejoramiento a través del personal del área. Bien, en esta diapositiva hablaremos sobre la cadena de valor. Y la cadena de valor no es nada más que son actividades que aportan valor al producto o servicio de acuerdo a lo que determinen los clientes. En la cadena de valor comúnmente son utilizadas algunas herramientas como las siguientes: diagrama de balance, el cual nos permite determinar la eficiencia de los balances que se desarrollan. Los diagramas de espagueti son una representación de cómo es el movimiento de los operarios dentro de su puesto de trabajo, y busca conocer cada movimiento del empleado para buscar cuál es el orden más lógico para máquinas y puestos de trabajo. Y finalmente tenemos análisis del modo y efecto en fallos. Este se utiliza para definir las actividades de alto riesgo dentro de la cadena de valor. Análisis de fuente de variación. En esta se utilizan herramientas estadísticas para determinar las fuentes de variación que afectan las variables de salida de cualquier proceso. En este tipo de análisis se utilizan herramientas tales como las siguientes. Estadística básica. Es utilizada para comprender los conceptos fundamentales de la estadística. También los histogramas, que muestran gráficamente el proceso de producción en relación con los requisitos. Diagrama de pescado, o también conocido como diagrama causa y efecto, para obtener una tormenta de ideas, las cuales pueden ser investigadas posteriormente. Árbol de realidad. Este se utiliza para determinar la relación de las causas y efectos en relación con el problema que se está presentando actualmente. Diagrama de Pareto, para enfocarse en las zonas con mayor oportunidad. Y finalmente los diagramas de correlación. Estos son utilizados para evaluar el efecto de una variable de entrada en una variable de salida. Continuando con el tema de Six Sigma, les voy a impartir lo que son formas de reducir la variación, que consta en estratificar, que es una manera de analizar, clasificar datos de acuerdo con las distintas fuentes de que estos mismos provengan. Tenemos un ejemplo claro que son las máquinas, proveedores, entre otros. Experimentar también forma parte de este mismo, que consiste en dividir los procesos en subprocesos para poder realizar un análisis más profundo y que tengamos información en detalle. Cabe mencionar que también está disgregar, que esto es donde se
se lleva a cabo los cambios y pues obtener resultados para poder tomar prevenciones. Continuando, pues, ¿qué es la estadística? La estadística es una de las ramas, es una rama de las matemáticas que se refiere a recolección de datos, estudio e interpretación de estos mismos datos. Cabe mencionar que los datos deben ser obtenidos de diversas aplicaciones. En este caso tenemos física, negocios, calidad, gobierno. Un ejemplo claro de una aplicación es el INEGI, que forma parte del gobierno, donde recepciona información de las viviendas. Continuando con el tema, sabemos que la estadística se divide en ramas, que en este caso son dos, la descriptiva y la inferencial. En la descriptiva sabemos que se lleva a cabo una recolección, descripción, visualización y resumen de los datos. ¿Por qué? Porque es importante llevar un análisis de estos mismos para obtener un resultado. En esta misma también se puede aplicar un histograma. La estadística inferencial es una generación de modelos, ya se lleva a cabo lo que es la estadística descriptiva, haciendo inferencias, predicciones, análisis de varianza, análisis de regresión y de correlación. Gracias. Yo soy Rodrigo y me tocó abordar el tema de concepto de variación. Para tomar decisiones efectivas tenemos dos principios. El principio 1, que dice ningún objeto es idéntico o igual a otro. Y por otro lado el principio 2, que dice que la variación que existe entre dos estados de control se encuentran en dos formas. Pueden ser controladas o descontroladas. Por una parte, controladas son de causa común y su variación es estable al paso del tiempo. Por otro lado, la descontrolada son de causa especial y su patrón o variación cambia con el tiempo. Cabe mencionar que la meta de esta metodología es reducir la variación lo más posible, aunque esta pueda ser inevitable. En cuanto a tipos de variación, encontramos dos: la variación esperada o de causa común y la variación inesperada o de causa especial. En la variación esperada tenemos la normal, aleatoria, sistemática, probable, esperada, estable, predecible y bajo control estadístico. En variación inesperada encontramos la normal, no aleatoria, local, causa asignable, inesperada, inestable, impredecible y fuera de control estadístico. Cabe mencionar que la meta inmediata es el de eliminar la variación inesperada. Y por otro lado, la meta a largo plazo es reducir la variación continua en la producción o proceso de una empresa. Por otra parte, la metodología Six Sigma suele utilizar herramientas estadísticas para determinar las funciones matemáticas y la cantidad de variación. En esta se cuantifican también los resultados en las variables Y, las relaciones de causa y efecto en un problema y el efecto de las variables X y Y. Se usan herramientas de medición inferenciales, además que también se debe tener confianza en la influencia de las variables X con el paso del tiempo, como se lo mencionaba anteriormente. Los datos aleatorios son diversos y se interpretan en conocimiento y acumulativo. Es todo de mi parte. Gracias. La distribución normal es un proceso donde se obtiene la distribución y esta tiene tres propiedades, que es la forma, el centro y la dispersión de esta misma. Cabe mencionar que esta tiene forma de campana o una curva normal. ¿Qué significa un proceso Six Sigma? Son datos que siguen la curva de distribución o la forma de campana, la cual es importante la relación que existe entre la forma de la curva y la desviación estándar. Los beneficios son poder determinar una medida para saber las mejoras del proceso, justificar si el proceso es eficaz, evitar gastos dentro del proceso y ahorro en los costos del diseño. Six Sigma en un proceso 3.4 defectos por millón de oportunidades. Gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Vega Basilio. Les hablaré sobre el análisis causa-efecto, también conocido como diagrama de espina de pez o Ishikawa. Es una herramienta gráfica que se obtiene de una tormenta de ideas. También representa todas las causas de un determinado efecto y facilitar visualizar los problemas y cuáles son las zonas de mejora. También se denomina diagramas de espina de pez debido a la forma que ésta tiene
Otros lo llaman como diagrama de Ishikawa, en referencia al ingeniero Kaoru Ishikawa, la cual popularizó su aplicación para la mejora de la calidad. Esta se utiliza en la etapa de análisis para un proceso de tormenta de ideas sobre los posibles factores y en la etapa de mejora para generar una lista de posibles formas de falla que se debe afrontar en la solución. Aquí tenemos un ejemplo del diagrama de espina de pez o Ishikawa, en la cual la principal problemática son efectos en pintura. Nuestras causas principales son lo que es la pintura, el color y la preparación. Nuestras causas secundarias, como lo podría ser en el área de pintura, es que la viscosidad afectaría al defecto de la pintura o incluso el secado. En el enarenado, nuestras causas secundarias podrían ser que es demasiado áspero, el acabado de superficie, depósitos e irregularidades. En la preparación sería la limpieza. En el color estaría el mezclado o la cantidad. Este diagrama nos permite visualizar cuáles son los principales problemas que se están afrontando y cuáles serían las posibles soluciones. A continuación, la compañera Montserrat Martínez explica el árbol de realidad actual. Este es un diagrama en donde se muestran todas las relaciones que existen entre las variables de causa y efecto que pueden influir en un problema. Y bueno, se enfoca en el análisis del sentido común. El doctor Elijah Goldratt fue quien desarrolló la teoría de restricciones. Nosotros consideramos restricción aquella limitación que nos impida resolver u optimizar un proceso. Entre ellas puede ser la disponibilidad de materias primas, de mano de obra, de maquinaria, la capacidad de producción, entre otras. El análisis completo consta de 3 preguntas básicas para conseguir la mejora. Estas preguntas son ¿qué cambiar?, ¿a qué cambiar?, y cómo causar ese cambio. Este árbol de realidad actual se utiliza en la etapa del análisis del Six Sigma para poder establecer un estado actual y conocer las causas raíz de este problema y así generar un escenario futuro de las consecuencias que se pueden presentar. En este ejemplo de árbol de realidad actual tenemos como consecuencia final que una empresa corre el riesgo de desaparecer. Como causa raíz tenemos que no se conoce con certeza la capacidad de producción y también los costos reales de los pedidos, así como que los clientes pagan mucho después de la entrega o que no pagan el 100% del pedido hasta que éste se entrega. Bueno, como ejemplo en el sector industrial tenemos la aplicación del Six Sigma en una microempresa del ramo automotriz. Esto fue obtenido de un artículo publicado por el Programa Educativo de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Tenemos un proceso en el proceso de pintura de una microempresa del ramo automotriz. El objetivo de la investigación fue reducir el producto no conforme y los costos por defectos de calidad. Bueno, esta empresa desarrolla este proyecto ya que tenía serios problemas financieros y de calidad como consecuencia de la crisis del año del 2015. El objetivo era reducir el nivel de desperdicio actual en un 15% en el área de pintura en un periodo de 4 meses. Para definir el problema, la empresa determinó que en el mes de enero el proceso de pintura para la línea de productos B presentaba un 17.5 de producto no conforme. De acuerdo con diversos estudios y análisis, se recabaron datos durante ese periodo, que es el mes de enero, para poder generar gráficas de Pareto, en la cual nosotros tenemos que la causa principal de esos defectos es que son generados por grumos y la falta de pintura y constituyen el 80% de los defectos en los autos. El cálculo del nivel del Six Sigma, con base a los datos obtenidos del proceso, se determinó que los defectos por millón de oportunidad que generaban se determinaban por una fórmula que se traduce de este modo. Los defectos por millón de oportunidad son igual al número de defectos entre el número de unidades por el número de defectos de oportunidad, teniendo como resultado 15.384.
En la fase de analizar, se identificaron causas que afectan al proceso. Estas son nuestras variables. X, las variables independientes. Se realizó un AMEF, que es el análisis de modo y efecto de fallas para poder identificar los defectos. Aparte del AMEF, se pueden utilizar otras herramientas para determinar estas causas, que pueden ser mapas de valor, diagramas de flujo, diagramas de recorrido, análisis de mudas, diagramas de Ishikawa, gráficas de control, también lo que expliqué anteriormente, que es el árbol de realidad actual, entre otras. Las causas prioridad de este problema fueron: 1. Inadecuado el método de mantenimiento preventivo. 2. La falta de mejorar el método de la aplicación de pintura. Y 3. Falla de la pistola al aplicar la pintura, entre otras causas. Como conclusión, tenemos que el desarrollo de este producto y la aplicación del 6 Sigma fue de manera exitosa, ya que se redujo un 13% del producto no conforme en el área de pintura, y eso mejoró el rendimiento del proceso para poder pasar de un nivel 6 Sigma de 2.4 a un nivel 3.6 y así reducir la variación del proceso. Actualmente el 6 Sigma se mantiene, pero es posible aún reducir los defectos. No obstante, como en cualquier empresa, requiere de una mayor inversión y la introducción de nuevas tecnologías. Es importante decir que el DMAIC es un método no lineal que permite visualizar el problema como la interacción de variables, además de que permite focalizar esfuerzos y recursos para disminuir efectos.